Hola, buenas. Vamos a ver ya el arte barroco. Hemos dividido el arte en dos presentaciones, una para el Renacimiento y otra para el Barroco. La del Renacimiento va a salir o ha salido algo más larguilla, esta será un poco más breve, ¿vale? Y vamos a ver un estilo que nace hacia el final del siglo XVI en Italia, en la Roma de los Papas, que va a tener en la arquitectura mucho protagonismo de los proyectos urbanísticos para remodelar Roma, y no solo Roma, sino capitales centroeuropeas como Viena o ciudades alemanas. En la escultura y en la pintura va a haber unas nuevas características que lo van a diferenciar mucho del Renacimiento. Van a seguir temas clásicos, como veis aquí, por ejemplo, la mitología, Apolo y Dafne, la persecución de Apolo, de la ninfa Dafne y su metamorfosis, que cuenta Ovidio, luego lo veremos más detallado. Pero aun siendo unos temas parecidos o usando elementos arquitectónicos como las columnas clásicas, por ejemplo, va a ser un estilo diferente en el que va a haber más movimiento, ya lo veis aquí, ¿vale? Esa caza, ¿no?, de Apolo hacia Dafne y cómo se convierte ya en laurel, en árbol del laurel, ¿no? Y por otra parte, más sentimiento, más teatralidad, más expresión, ¿no? En las escenas que se representen, tanto en escultura como en pintura. Bueno, vamos a ver las características generales. Antes los puntos, vamos a verlo en 3 puntos diferentes. En este PowerPoint, si os acordáis, en el anterior eran 6 puntos, si no me equivoco. Aquí vamos a ver primero los rasgos generales y la arquitectura en este vídeo. Luego haremos un vídeo sobre la escultura y la pintura europea. Y luego otro sobre la escultura y la pintura en España. Porque hay un autor que tiene mucho protagonismo, que es Velázquez, ¿no? Hay grandes autores de la pintura barroca española, pero el que está por encima de todos es Velázquez. Bueno, empezamos con las características generales. Es un arte que se da en el siglo XVII, pero quiero que recordéis que empieza ya a finales del XVI en Roma, ¿vale? Y habrá lugares donde este arte tendrá un desarrollo bastante importante, y en el XVIII, como por ejemplo en España, todavía encontraremos arte barroco, hasta que se imponga el neoclasicismo, que será una vuelta a lo clásico, a lo renacentista en algunas cosas, ¿vale? Será otro estilo artístico que estudiaréis ya en cuarto de la ESO, en la época de las revoluciones. Por ejemplo, es el arte de la Revolución Francesa, de Jacques-Louis David, que es un pintor que pintó para la Nueva República y luego el Imperio, ¿vale? El Imperio de Napoleón. Pues bien, este estilo artístico, el barroco, el del 17, parte del 18 y finales del 16, se origina en Roma y tiene como principales características las que he comentado antes: el movimiento en las escenas, en las figuras, en los edificios, la sensación de curva, de movimiento, la expresión de sentimiento, que tiene que ver mucho con la contrarreforma a los países católicos, pero también aparecerá en la mitología, la emoción de la Semana Santa, los países católicos del sur, los mediterráneos, ¿no? La teatralidad de las escenas que se pintan de la vida cotidiana en los Países Bajos, pero también las escenas religiosas, ¿vale? Y en lo que respecta a la arquitectura, el uso de la línea cóncava y la línea cóncava es la que va hacia adentro, una línea curva hacia adentro, ¿vale? Y la línea convexa es la que va hacia afuera, es curva pero hacia afuera, ¿vale? Bien, además será un arte donde habrá mucho contraste de luz y color. Se desarrollará una cosa que se llamará tenebrismo, que no me salía, con Caravaggio, por ejemplo, en obras que veremos en este PowerPoint, como La Vocación de San Mateo, o otras que no veremos, pero que también las podéis buscar si queréis, como La Cena de Maús, ¿vale? Bien, ¿quién encarga el arte en este siglo XVII, sobre todo, que es el siglo del barroco? Aunque ya comento que en Italia aparece a final del XVI y que en lugares como España se desarrolla todavía en el XVIII. Pues bien, los grandes clientes son la Iglesia en los países mediterráneos, los latinos, que son católicos, con el impulso que es la Contrarreforma, que defiende la intercesión de los santos y las vírgenes para llegar a Dios, ¿vale? El poder rezarle a un Cristo, a una Virgen, a un santo, para que llegue a Dios, ¿vale? Y por otra parte los reyes absolutistas. Los reyes absolutistas, que concentran el poder, como Luis XIV, por ejemplo, quieren hacer gala de ese poder inmenso, ¿no? Y hacen grandes palacios, pero también llenan de estatuaria los jardines, quieren ser representados, ¿no?, como el poder absoluto en el país, ¿no? Y es una fuente de ingresos para los artistas, estos encargos de estos reyes absolutistas.
Y por otra parte, los países más industriosos, los países que más emprenden en Europa, la Europa central y del norte, se está desarrollando una burguesía muy fuerte en las Provincias Unidas, lo que es Holanda, ¿no? Lo que conocemos como Holanda, en Inglaterra, en Alemania, en los países del norte. Y esta burguesía va encargando obras a estos pintores y escultores, ¿vale? Para expresar su riqueza, algo que ya vemos desde el gótico. Desde la pintura flamenca del 15, si os acordáis, por ejemplo, cuando vimos el matrimonio de Arnolfini, esos italianos afincados en los Países Bajos, en Bélgica, que se hacen retratar, pues ese deseo de pasar a la posteridad como personas muy ricas y socialmente poderosas, ahora en el siglo XVII aumenta, porque las compañías comerciales inglesas, holandesas, se van desarrollando en este siglo. La de las Indias occidentales en América y las Indias orientales en Asia. ¿Vale? Os recuerdo que Holanda, con lo pequeñito que era, le arrebata un trozo de costa de Brasil a Portugal en el 17 y se queda con colonias en Asia, como Indonesia. Bueno, vamos a ver las características de la arquitectura. Volvemos a ver lo que hemos visto antes, ¿no? El movimiento en la fachada, la línea curva, cóncava y convexa, frente a la armonía y la serenidad del arte renacentista, el equilibrio, la simetría. Ahora, aunque la arquitectura barroca emplea elementos clásicos como las columnas y los arcos de medio punto y los frontones, ahora lo va a hacer de otra manera, porque esos elementos clásicos estarán enmarcados en fachadas que serán curvas, a veces muy rebuscadas, con salientes y entrantes, y los frontones cada vez serán más circulares y no triangulares. Eso lo veréis ahora con imágenes. Edificios que destacan, pues la iglesia es un gran cliente de los arquitectos, obviamente las iglesias, pero también palacios de nobles, obispos y burgueses, ¿vale? Y muchos proyectos urbanísticos, destacando el de San Pedro del Vaticano, el que encuentra uno cuando llega a Roma. Y yendo paralelo al Tíber, se va ya hacia la ciudad del Vaticano y se encuentra la plaza de San Pedro, que veremos que simboliza cómo la iglesia abraza a la humanidad. Luego con imágenes lo veréis. Bueno, las plantas de la iglesia ya no son plantas tan simétricas o tan clásicas como por el Renacimiento, la planta de cruz latina, sino que ahora son plantas ovaladas, plantas elípticas, plantas mixtilíneas que mezclan diferentes formas. Y los autores que destacan son Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini, en Italia, ¿vale? Bueno, os pongo estas dos imágenes para que comparéis. Tenéis Santa María Novella en Florencia, en esta imagen de aquí, que usa mármoles, elementos clásicos como el frontón, la simetría, la armonía, el equilibrio en su fachada. Si os acordáis, era una fachada renacentista para un edificio gótico, ¿vale? Fijaos las series repetitivas de las mismas figuras, los arcos de medio punto, ¿vale? Bien. Y aquí, en cambio, a la derecha tenemos algo muy diferente. Sigue utilizando elementos clásicos como estas columnas que veis aquí, corintias, ¿vale? Pero veis que la fachada tiene formas cóncavas y convexas, formas que van hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? Diferentes formas. Si veis, por ejemplo, que en estas hornacinas de aquí, en estos huecos, en estos nichos que tiene la fachada, hay diferentes personajes, porque, personajes religiosos, porque con la Contrarreforma se apoya mucho la representación de los santos en los países latinos, mediterráneos, católicos, Italia, España, ¿vale? En esos países, o Portugal, ¿no? Que ya no están tan mediterráneos, hacia el Atlántico, pero desde el sur de Europa, que no me salía. Entonces se potencia la figura de los santos como modelos a seguir, ejemplos de rectitud cristiana, y como intercesores ante Dios, ¿vale? Si os fijáis, la decoración es más recargada, no se busca la serenidad en las fachadas de los edificios, ¿no? La armonía, sino que es todo mucho más recargado. De hecho, barroco, la palabra barroco viene del portugués, que tiene ese significado, algo muy decorado, muy recargado, ¿vale? Venga, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, os lo he dicho, esta es San Carlos de las Cuatro Fuentes, ¿vale? De Borromini. Aquí la tenemos otra vez, San Carlos de las Cuatro Fuentes, con esas hornacinas con santos, esas formas, ¿no? Curvas, esos volúmenes curvos que tiene aquí,
os lo repito otra vez, usa elementos clásicos, pero con un plan que ya no es el de simetría y serenidad y armonía del Renacimiento, sino que veis que se impone la línea curva, ¿vale? Tanto en este piso como en el superior. Bueno, tiene formas cóncavas hacia adentro y convexas hacia afuera. Aquí veis una balaustrada también, un balcón, ¿vale? Con balaustrada. Bueno, aquí tenemos lo que uno encuentra cuando llega a Roma, ¿no? A la Roma de los Papas y va hacia San Pedro. Lo que se encuentra es, tú tienes una avenida, una inmensa avenida que te lleva a una plaza enorme, y aquí tienes esta columnata con estos dos brazos que sale de la Basílica de San Pedro, y que la simbología que Bernini quiso con esto, tiene un obelisco en el centro, la simbología que quiso es que simbolizara a la Iglesia abrazando a sus fieles. Esa nueva iglesia que ha surgido del Concilio de Trento en el 16 y que ahora en el 17 quiere remodelar esa ciudad, ¿no? La ciudad eterna, Roma, la ciudad que es ahora la capital de la cristiandad. Durante la Edad Media se abandonó durante un tiempo, perdió población, fue una ciudad en crisis, no era ni mucho menos la más importante de Italia, había otras mucho más pobladas como Nápoles o mucho más con mucho más desarrollo artístico como Florencia en el 15, pero ahora los papas quieren recuperar ese protagonismo y harán un programa urbanístico no solamente con esta plaza de San Pedro, sino con la plaza Navona, otras series de intervenciones en Italia, en Roma, que harán de Roma una ciudad mucho más monumental. Ahora la ciudad del Vaticano tiene 0,44 kilómetros cuadrados y es esta zona y poco más, pero hasta el siglo XIX, cuando se lleva a cabo la unificación italiana, los estados pontificios eran un estado que estaba en el centro de Italia y el jefe de estado era el Papa. Y Roma era una ciudad totalmente dependiente de esos estados pontificios, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, me voy yendo en duración. Aquí tenemos otro ejemplo de esa arquitectura barroca. Aquí tenemos San Andrés del Quirinal. Esta iglesia de San Andrés del Quirinal está en Roma también, en el barrio que tiene el mismo nombre, una zona popular de Roma, y veis que tiene elementos, o sea, estas columnas corintias que vemos aquí, más que columnas son unas pilastras adosadas, ¿no? Veis que son rectangulares, ¿no? Bien, tienen este capitel corintio y este frontón, pero fijaos que no es un frontón continuo, está partido. Veis que aquí tiene un entrante. Este es un rasgo barroco, los frontones partidos y los frontones curvos. Pues bien, este templo de San Andrés del Quirinal, además, en su fachada lleva hacia adelante esta media cúpula que tenemos aquí, sostenida sobre columnas también corintias. Aquí dentro tenemos otro frontón, otro elemento clásico, ¿vale? No tiene la serenidad ni la armonía que tienen otras composiciones renacentistas, sino que este pequeño atrio que tiene se adelanta, avanza hacia el espectador, ¿vale? Por lo demás es una fachada que es sobria, no está muy recargada, pero sí tiene elementos barrocos como esta parte partida del frontón superior y este atrio que se adelanta, ¿no?, al espectador. Dos intervenciones de Bernini y una intervención de Borromini, ¿vale? Venga, seguimos. Más cosas, si quieres. Vale, esta otra intervención de Bernini. Esto es el baldaquino de San Pedro. Está en el interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano y es donde está la silla, ¿vale? La cátedra de Pedro, la silla del Papa, ¿vale? Pues bien, este baldaquino es una estructura que se hace dentro del templo y, si os fijáis, tiene columnas que dan vueltas como hélices. Estas columnas se llaman columnas helicoidales porque tienen forma de hélice, o columnas salomónicas porque en el templo de Salomón, que no existe a día de hoy, hay un muro que queda de ese antiguo templo, cuentan las fuentes que había este tipo de columnas retorcidas, columnas salomónicas. Si os fijáis, es una estructura, bueno, la remata la cruz, ¿no?, de la cristiandad y el orbe de la tierra, y es una estructura muy, muy, muy ricamente decorada, muy barroca. La ideó Bernini y se levantó en el crucero de la Basílica de San Pedro, donde se junta la nave longitudinal
la larga, la que va de los pies a la cabecera, al altar, y otra que es la de el transepto, ¿vale? Que sería la corta, la de los brazos de la cruz. Aquí a la derecha tenemos otro ejemplo de iglesia barroca, en este caso es de Borromini, de Francesco Borromini, y si os fijáis, es San Ivo de la Sapienza, y fijaos que esta fachada interior tiene esta forma curva, ¿vale? Y el edificio está lleno de volúmenes convexos, ¿os fijáis aquí? Que sobresalen hacia el exterior, diferentes cuerpos circulares, volúmenes circulares que salen hacia el exterior. Aquí tenemos una zona de entrante cóncava que se contrapone con la superior, que es convexa, ¿vale? Más cosas. Bueno, vamos a la arquitectura barroca en Francia. Aquí tenemos el Palacio de Versalles, con fachadas muy decoradas, con diferentes pisos, pero es diferente cuando veíamos palacios arquitectónicos renacentistas, que eran palacios con fachadas almohadilladas, muy simétricas, muy poco decoradas, muy sobrios, ¿no? Muy equilibrados, muy armoniosos, muy serenos. Aquí, si os fijáis en los dos edificios, todo bastante recargado, tanto en el Palacio de Versalles, que es la residencia de Luis XIV. El rey Sol necesitaba un palacio, o varios en este caso, porque tuvo varios, a su nivel, ¿no? Y Versalles lo era. Y bueno, en el interior la decoración es brutal, de dorados, espejos, lámparas, lujos, tapices, ¿vale? Bien, y aquí tenemos la iglesia de los Inválidos en París, que tiene elementos clásicos como este frontón clásico que tenemos aquí, columnas clásicas también. Está estructurada en 2 pisos, pero luego tiene volúmenes que salen hacia afuera, o esta misma parte de la fachada con el frontón se adelanta hacia el espectador, y en sí no da la sensación de proporción, armonía, que daría equilibrio, que daría un edificio renacentista, sino que incluso, si os fijáis, la cúpula es desproporcionada, la cúpula sobre tambor es desproporcionada con respecto al volumen del resto del edificio. Más cosas. Bueno, aquí tenemos el pabellón Swinger, que está en Alemania, en la ciudad de Dresde, y volvemos a ver el mismo plan, ¿no?, de diseño. Zonas cóncavas, zonas convexas, mucha decoración, mucho lujo, mucha ostentación, muy barroco, muy recargado. Integrado también en una zona, en un conjunto, en la que se integra zonas verdes, el uso del agua, igual que en Versalles. No lo he enseñado antes porque se veía directamente el edificio, pero si veis el conjunto completo se ven los jardines. Lo que luego traerán los Borbones a España cuando empiecen a reinar, no les gustarán los palacios de los Austrias, los consideran muy sosos, muy sobrios, y empezarán a hacer nuevos palacios alrededor de Madrid para tener palacios con jardines a la manera de lo que ellos tenían en Francia, ¿vale? Y se hará diferentes palacios, el de Aranjuez, el de la Granja de San Ildefonso, diferentes palacios, ¿vale? Bien, más cosas. San Carlos Borromeo, en el Imperio Austriaco, el Imperio Austrohúngaro. Tenemos nuevamente una estructura aquí clásica, frontón con columnata clásica que se antepone, que va hacia el espectador. Y tenemos aquí otra vez lo que eran en Roma las columnas historiadas, como la columna de Trajano, que contaba las batallas en Dacia, la campaña de Dacia de Trajano. Pues aquí tenemos nuevamente una columna decorada de forma helicoidal, ¿vale? Como si algo envolviera esa columna alrededor de ella, ¿no? Lo veis aquí la decoración. Rematadas con estas pequeñas cupulitas de color turquesa, igual que la gran cúpula que tiene aquí con la linterna superior, ¿vale? Vemos aquí los frontones que no son rectilíneos como este de aquí, sino que son curvos. Es un elemento típico también del barroco, como los frontones partidos también, ¿vale? La inmensa cúpula que remata el edificio. No da sensación de... sí hay simetría en el edificio, pero no da la sensación de armonía que daban los palacios renacentistas. Es demasiado ostentoso. Es barroco, ¿vale? Bueno, y aquí os pongo San Pablo en Londres. Igual, inmensa cúpula rodeada de esta columnata circular que parece casi un tolos, ¿no? Un templo griego antiguo, ¿no? ¿Se acordáis cuando vimos San Pietro in Montorio? Bien, tenemos
nuevamente frontones clásicos y incluso en los vanos, las ventanas, tenemos esos frontones, si los veis aquí, ¿vale? Pero se nos adelanta, en este lado del crucero de esa iglesia, se nos adelanta esta media cúpula con columnas, ¿vale? Este pedazo de cúpula, incluso casi hasta desproporcionada con la linterna arriba, sobre esta planta de edificio de cruz latina. Esta sí es de cruz latina, ¿vale? Pero el transepto, si os fijáis, está muy abajo de la cruz. No da la sensación de armonía, de equilibrio que da el Renacimiento. Da sensación de ostentación. Y este es un país anglicano, es Inglaterra, ¿vale? Pero si os acordáis, el anglicanismo conserva parte de su organización muy parecida a la de la Iglesia Católica e incluso sus dogmas. Bueno, he puesto este ejemplo en España. Aquí tenemos la fachada del Obradoiro de Santiago. Y aquí lo que se hace es superponer una fachada barroca a una anterior románica, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos el parteluz románico, tenemos los arcos de medio punto, pero si yo le metiera zoom, que no puedo en esta porque es la presentación, pero una imagen sí podéis hacerlo, veríais que las columnas se adelantan hacia el espectador y que está todo muy decorado, incluso las torres. Se ha puesto, es como si pusiera una careta barroca a la fachada románica, como si se adhiriera, ¿no? Estuviera adherida esa innovación del barroco a lo que anteriormente tenía esta catedral, ¿vale? Más cosas. Bueno, he puesto esta también, que es una fachada de la Catedral de Granada. El edificio es renacentista, pero Alonso Cano tiene aquí, ejecuta en el templo esta fachada en la cual hay volúmenes circulares. Veis estos arcos de aquí, divide en tres partes esa fachada, una central más alta y dos laterales más bajos, donde lo que hace es, esta fachada está hundida, ¿vale?, dentro de este marco arquitectónico, ¿no? Está hacia adentro, otra vez con las formas cóncavas propias del barroco. No es una fachada muy decorada, pero sí tiene esos motivos decorativos, ¿vale? Eso está en la parte de arriba. Tiene esa forma cóncava, se adentra en lo que es el volumen de la fachada. Esto ya acabamos. Vamos a ver en el punto siguiente lo que sería la escultura y la pintura barroca europea. Hay mucha producción de artistas y de obras. Vamos a coger algunos casos de esos pintores más y escultores más representativos, ¿vale? Bueno, nos vemos.